Sean bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos. En conferencias anteriores habíamos estudiado la aplicación de la genética poblacional y la ley de Hardy-Weinberg en situaciones de genes con una relación intergénica de dominancia completa, en genes codominantes y en aquellas situaciones en que se presenta el alelismo múltiple con relación de codominancia. En este video vamos a estudiar y vamos a explicar cómo aplicar las leyes de Hardy-Weinberg y su expresión matemática en el caso de alelismo múltiple con dominancia completa. Un ejemplo de ello es el sistema ABO. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Cálculo de la frecuencia génica o alélica para un marcador con alelismo múltiple, pero que presenta dominancia completa. Bueno, aquí es un ejemplo, el sistema ABO. Todos sabemos que el sistema ABO se caracteriza porque los individuos que presentan el genotipo AA y AO manifiestan fenotípicamente el fenotipo A. Los que presentan BB y BO, el B. Los que presentan el AB, entonces expresan el fenotipo AB. Es el único ejemplo que existe codominancia. Y los que tienen el grupo, el genotipo OO, entonces expresan el genotipo O. O sea que se establece un alelismo múltiple, existe una jerarquía ahí de genes, bien, pero al mismo tiempo existe una condición en que hay una codominancia, bien, entre el gen A y el gen B. O sea, es un ejemplo de alelismo múltiple porque tenemos el gen A, el gen B y el gen O, pero a diferencia de la conferencia anterior, aquí no existe una codominancia entre ellos, sino que existe una jerarquía de dominancia. Entonces aquí la ley de Hardy-Weinberg adopta otras características, o sea, tiene ya otra concepción el cálculo de la frecuencia génica. Desde el punto de vista de la ley de Hardy-Weinberg de la genética poblacional, vamos a precisar algunos elementos. Bueno, hasta aquí ya sabemos ya, bien, dominamos la herencia, la genética de los grupos sanguíneos. O sea, A lo define el genotipo AA o AO, pero entonces, si esto lo aplicamos a la ley de Hardy-Weinberg y a la expresión matemática, A va a ser P al cuadrado si P es la frecuencia génica del alelo A. Bien, si Q es la frecuencia génica del alelo B y R la frecuencia génica del alelo O, entonces la combinación AO va a ser 2PR. De manera que la frecuencia fenotípica de los individuos que presentan el grupo sanguíneo A coincide con la sumatoria de dos frecuencias enotípicas, el P al cuadrado más el 2PR. Eso es importante tenerlo presente para poder entender qué viene después. ¿Bien? Sin embargo, aquí en el grupo sanguíneo B, genotípicamente puede ser BB o BO. Y si la frecuencia génica para el B es Q, entonces lo que tienen BB es Q al cuadrado. Y lo que tienen BO es 2QR, porque es la combinación del alelo B que se representa con la frecuencia Q y del alelo O que se representa con la frecuencia R. De manera que la frecuencia fenotípica de los individuos que presentan grupos sanguíneos B es la sumatoria de dos frecuencias genotípicas, como habíamos visto, ejemplo, en el tema, en el ejercicio de la acondroplasia, ¿verdad? Q al cuadrado más 2QR entonces. Los individuos que presentan el genotipo AB, genotípicamente es AB. Por lo tanto, según la expresión matemática, es 2PQ. Y la frecuencia de los fenotipos es 2PQ. Y como el gen O es recesivo con respecto al gen A y al gen B, entonces existe una única posibilidad genotípica para expresar el grupo sanguíneo O. Y va a ser OO. Y como la frecuencia del gen O se designa con la letra R, la frecuencia genotípica es R al cuadrado. Esto es importante para poder entonces entender
el siguiente ejercicio. Si yo tengo estas frecuencias, si yo estoy estudiando en una población de 180 habitantes, lo estoy caracterizando desde el punto de vista de su grupo sanguíneo, y sé que 74 tienen el grupo sanguíneo A, 17 el grupo sanguíneo B, 7 el grupo sanguíneo B y 82 el grupo sanguíneo O, yo perfectamente puedo calcular la frecuencia fenotípica. Ya lo sabemos. ¿Cómo usted lo calcula? Bien, lo que habíamos visto en conferencias anteriores, bueno, dividiendo 74 entre 180, 17 entre 180, 7 entre 180 y 82 entre 180. Y vamos a tener estos números. Estas van a ser las frecuencias fenotípicas. O sea, el 41% de la población expresa en el grupo sanguíneo A. El 9,4% de la población, el grupo sanguíneo B. Casi el 4% de la población, el grupo sanguíneo AB. Bien, y el 45% aproximadamente de la población, el grupo sanguíneo O. Entonces, me están solicitando calcular las frecuencias génicas, decía, de P, de Q, de R. ¿Cuáles son las frecuencias génicas a partir de estas frecuencias fenotípicas que yo estoy observando en la población? Supuestamente si se cumple con la ley de Hardy-Wellman. Bueno, en este caso, los individuos que presentan esta frecuencia fenotípica, yo a partir de ahí yo no puedo hallar la frecuencia genotípica, porque genotípicamente ese individuo puede ser A o AO. O sea, hay dos posibles genotipos para ese fenotipo. Igual pasa con el B. El 9,4% de la población es del grupo sanguíneo B, pero genotípicamente tiene dos posibilidades, el BB y el BO. Por lo tanto, yo no puedo calcular la frecuencia genotípica B directamente de la frecuencia fenotípica, porque está involucrado el gen O. Bien, donde único coincide es en el grupo sanguíneo AB. Entonces, ¿cuál es el kit de este problema? Primeramente, ir hacia el genotipo o hacia la posibilidad donde genotipo y fenotipo coinciden. En este caso, podemos determinar que es el O. Por lo tanto, el 45% de la población que es O, también genotípicamente es O. Por lo tanto, ese es R al cuadrado. Y ya puedo ya entonces aprovechar allá la raíz cuadrada, y esa raíz cuadrada me va a dar la frecuencia génica. Y al menos ya tengo R. De manera que me faltaría entonces P y Q. Vamos a seguir con este ejercicio. O sea, R al cuadrado es 0,45, la raíz cuadrada de 0,45 es 0,65. Vamos entonces a la frecuencia de los genotipos combinados. Si nos vamos con el A, los individuos que presentan el grupo sanguíneo A no tienen la combinación AO más AA. Entonces, estimados colegas, yo puedo calcular, ejemplo, si tengo aquí AA más AO más O, yo tengo la combinación genotípica A más AO, bien, más O que se encuentra en la tabla. Esta expresión es el resultado de P al cuadrado más 2PR más R al cuadrado, que es igual a P más R al cuadrado. Si yo entonces le hallo la raíz cuadrada a P más R al cuadrado, que es la raíz cuadrada de la combinación, entonces estoy calculando la frecuencia genotípica combinada de ellos dos. En este caso es 0,41 más 0,45. O sea, la frecuencia fenotípica de los que presentan el grupo sanguíneo A y la frecuencia fenotípica de los que presentan el grupo sanguíneo O. Porque genotípicamente puede ser AA más AO. Esto da lugar a 0,93. O sea, 0,93 es la frecuencia genotípica combinada, tanto AA más AO. Pero recordar que tenemos ahí el gen O. ¿Ok? Entonces, P, en este caso, P más R es igual a 0,93. Pero si a P más R yo le resto la frecuencia alérgica de R, ya yo tengo entonces a P. O sea, 0,93 menos R
es 0,93 menos 0,67. ¿De dónde sale el 0,67? En la frecuencia génica o alérica del O, que lo obtuvimos hallando la raíz cuadrada de la frecuencia fenotípica que coincide con la genotípica. Bien, que la raíz cuadrada nos da la frecuencia génica. Es la única clase o la única categoría donde genotipo y fenotipo coinciden. Y entonces ya, si yo tengo a P y ya yo tengo a R, no puedo hallar Q. Bueno, P más Q más R es igual a 1. Despejo a Q, 1 menos P, 1 menos R, va a 0,05. Comprobando la sumatoria de las frecuencias de los tres alelos, tiene que dar igual a la unidad. O sea, estamos, estimados colegas, ante una situación de alelismo múltiple, pero con dominancia completa. No es el caso del alelismo múltiple con codominancia, como en la conferencia anterior, como el caso anterior. Bien, que era muy fácil con P más Q más R al cuadrado. Bien, que era P al cuadrado más Q al cuadrado más R al cuadrado más 2PQ más 2QR más 2PR. Ese fue el caso. Estamos ante una situación en que existen tres alelos o tres genes, el gen A, el gen B, el gen O, pero donde se establece una relación, una jerarquía de dominancia. Bien, el gen A domina sobre el O, el gen B domina sobre el O es recesivo con respecto a A y a B, pero cuando se combinan el A y el B son codominantes, o sea, hay otra situación. Si yo hago un estudio de grupos sanguíneos en una población y obtengo esa clasificación, esta es la única manera que yo tengo para obtener las frecuencias génicas. Bien, y a partir de las frecuencias génicas, entonces calcular las frecuencias genotípicas que yo pudiese estimar o esperar si se cumpliese con la ley de Hardy-Weinberg. Bien, o sea, tengo que aprovechar las combinaciones. O sea, las frecuencias fenotípicas del grupo sanguíneo, ejemplo, vamos a ver el ejemplo, si tomamos como ejemplo este grupo sanguíneo B. Aquí lo tenemos. Si yo quiero hallar las frecuencias génicas a partir de individuos con el grupo sanguíneo B, esta frecuencia fenotípica de 9,4% es la combinación de dos genotipos. Es la combinación de dos genotipos, o sea, es la combinación de QR más de Q al cuadrado más 2QR. Pero entonces, para completar el trinomio cuadrado perfecto, es O, entonces, más R al cuadrado. El resultado es Q más R al cuadrado. Por lo tanto, Q más R al cuadrado es la frecuencia genotípica combinada de los que presentan el genotipo BB y los que presentan el genotipo BO. Yo ahí no puedo calcular directamente al B. ¿Por qué? Porque ahí está involucrado el gen O. Bien, por lo tanto, si hallamos la raíz cuadrada de la sumatoria de 9,4, o sea, de 0,09 más 0,45, nos da 0,73, es en una frecuencia combinada, donde está el gen Q y donde está el gen R. Pero si yo quiero obtener la frecuencia solo del gen Q a 0,73, yo le puedo restar 0,67, que es la frecuencia génica del alelo O, y obtengo entonces la frecuencia Q puramente. O sea, ya yo sé que en esa combinación de Q más R, 0,06 es Q, bien, y 0,67 es O, es R, es el gen O. Y la sumatoria me va a dar entonces la frecuencia genotípica combinada. Entonces ya sencillamente la fórmula P más Q más R igual a 1 se despeja P igualito y se obtiene 0,27. Comprobamos y entonces la sumatoria tiene que ser igual a la unidad. O sea, es un ejercicio, es una situación un tanto de todas ellas, la más difícil, la más compleja, pero perfectamente se puede entender y existen ejercicios en el libro de Fundamentos de Genética Médica Poblacional donde podemos ejercitar bien cada uno de estos pasos. Existe una ecuación que es la ecuación de Bernstein, que fue escrito en el año 1930, que simplifica todos los cálculos anteriores. Lo simplifica completamente. Por ejemplo, aquí está la fórmula para hallar la frecuencia del gen P, aquí está la fórmula para hallar la frecuencia del gen Q,
Y aquí está la fórmula para hallar la frecuencia del gen R. O sea, no hay que hacer nada de estas cuestiones, pero eso hace de que tengamos que aprender fórmulas y no lo hacemos por una lógica matemática, que es lo más importante en este tema de la genética poblacional. O sea, fíjense cómo se están obteniendo los mismos resultados que en la otra metodología anterior. Existe otra situación, que es el cálculo de la frecuencia génica o alélica y genotípica para un marcador o para un gen que se encuentra ligado al cromosoma X. Puede ser para marcadores o polimorfismos génicos o puede ser también para enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X. Cuando se realizó el estudio del diagnóstico clínico, inmunocitoquímico y molecular del síndrome de Frágil X, que fue mi tema de tesis doctoral desde el año 2002 al 2004, que fue la investigación, nosotros pudimos calcular la frecuencia del gen mutado a partir de la prevalencia de la enfermedad en varones. Bien, es una enfermedad, recordar que se caracteriza por retraso mental, por un fenotipo clásico Martin-Bell, que se caracteriza por cara alargada, macrognática, que es el mentón grande, macrótica, que son las orejas grandes y aladas, con estereotipas conductuales. Constituye la primera causa hereditaria de retraso mental. Y cuando a través de la pesquisa inmunohistoquímica molecular en una población de individuos varones con retraso mental de causa desconocida en el marco del estudio clínico genético de la discapacidad que se hizo en Cuba, calculando la prevalencia de esta enfermedad en los varones, perfectamente yo podía calcular la frecuencia de los hemicigóticos para el gen y a su vez la frecuencia génica en la población. Es muy fácil porque esta es la situación en que genotipo, fenotipo y gen coinciden. O sea, en que la frecuencia fenotípica, la frecuencia genotípica y la frecuencia génica coinciden. También es el caso de la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, cuyo gen codifica la distrofina, es el gen más grande del reino animal, está formado por alrededor de 79 exones y se encuentra en el locus XP21, se caracteriza porque hay una ausencia de la distrofina, ¿bien? Que es una proteína subsarcolémica, tiene una localización subsarcolémica y esta distrofina sirve de anclaje entre las proteínas que se encuentran en la matriz extracelular, en las proteínas transmembranas, que son tanto los sarcoglicanos como los distroglicanos, y las proteínas que forman parte dentro de la célula. Cuando esta distrofina está ausente por la mutación, generalmente de lesión del gen, sobre todo en sitios calientes del gen, hay una debilidad muscular progresiva que condiciona una parálisis ascendente con la muerte del individuo a los 11 años de edad. Precisamente aquí existe una situación problemática que vamos a ver cómo se puede aplicar la genética poblacional también para estimar la frecuencia de portadores en la misma. Ejemplo, aquí yo tengo gametos XA1, XA2, son los gametos de la mujer. Y estos son los gametos del hombre, puede ser XA1, XA2 o Y, ¿ya? Entonces, P y Q son las frecuencias respectivas. Pero Y, en este caso, la frecuencia van a ser P y Q. Entonces, se va a obtener para las mujeres P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. No hay cambio ahí. Es lo que hasta el momento conocemos. Pero en el caso de los hombres, entonces es P y Q. Si yo hallo la frecuencia de una enfermedad recesiva ligada al sexo, bien, en el sexo masculino, por supuesto, esa frecuencia es frecuencia fenotípica, porque habíamos dicho que la frecuencia era incidencia, prevalencia. Pero para que ese hombre manifieste la enfermedad, no tiene que ser hemicigótico para el gen recesivo. O sea, tener una copia del gen recesivo ligado al cromosoma X. Entonces ahí el fenotipo está coincidiendo con el genotipo. El genotipo aquí es hemicigótico para el gen recesivo. Pero esa frecuencia a su vez coincide con la frecuencia génica, porque para que ese hombre manifieste la enfermedad necesita de la dosis de un solo gen. Por lo tanto,
Si él es hemicigótico, la frecuencia del hemicigótico coincide con la frecuencia del gen y es mucho más fácil la aplicación de la genética poblacional en estos casos. A su consulta acude Alfredo con el antecedente de haber tenido un niño con el matrimonio anterior con distrofia muscular de Duchenne, el cual falleció. Ahora consigue un nuevo matrimonio y teme que se repita el desenlace fatal de su primer hijo. Se conoce en un estudio epidemiológico que se hizo en nuestro país que la frecuencia de varones afectos es de 1 en 4.500. Sobre la base de esta información, ¿cuál es la frecuencia del gen en nuestro país? Bueno, la frecuencia del gen en nuestro país es precisamente 1 en 4.500, porque es la prevalencia en hombres, es la frecuencia de hemicigóticos y la frecuencia del gen. ¿Qué probabilidad existe de que su esposa sea portadora para el gen deleterio? Bueno, sencillamente la solución es ir a un centro de genética, ir a un servicio de genética, hacerle el estudio molecular del gen de la distrofina, y si la mujer es portadora, entonces perfectamente tiene un riesgo de un 50% de tener varones con enfermedad, según los criterios del patrón de herencia recesivo cuidado al sexo. Pero si es un país en que no se tiene la herramienta molecular para el diagnóstico de esta enfermedad, tenemos entonces que acudir a datos epidemiológicos, o sea, a calcular la frecuencia de portadores en esa población, de mujeres portadoras en esa población. ¿Y cómo yo calculo la frecuencia de mujeres portadoras en esa población? Bueno, sencillamente 1 en 4.500 es la frecuencia génica del alelo recesivo, es Q. Entonces P más Q es igual a 1, de espejo a P, P es igual a 1 menos Q, P es igual a la diferencia de la unidad con respecto a esta cifra. No tengo a P y no tengo a Q. Bueno, ¿cuál es la expresión matemática de la ley que me determina la frecuencia de portadores o de individuos heterocigóticos? 2 por P por Q. Sencillamente multiplicamos 2 por P por Q y vamos a obtener la frecuencia de portadores en esa población. La probabilidad de que esa mujer sea portadora, ella está asumiendo el riesgo de portadores en la población, porque vuelvo y repito, en nuestro genoma reproducimos las frecuencias génicas y genotípicas de la población donde nacimos. Por eso que en la genética, una variable importante que tenemos que preguntar en nuestra consulta de genética es dónde usted nació, de dónde usted proviene, porque son datos importantes que nos van a permitir orientar sobre posibles enfermedades que pudiese tener como riesgo a la hora de concebir. Si la esposa aporta el gen, ¿qué probabilidad tiene de tener un niño con enfermedad? Bueno, ahí lo habíamos visto. La ley de Mendel avala de que es un 50%. Toda mujer portadora, aparentemente sana, si se casa con un individuo normal, tiene un riesgo de un 50% de tener varones con enfermedad y tiene un riesgo de un 50% de tener hijas hembras portadoras como la madre. Bueno, al final, entonces vamos a aplicar o vamos a valorar cómo podemos aplicar el chi cuadrado en un test de Hardy-Weinberg, que esta es la aplicación investigativa que presenta la genética poblacional. Entonces, en otra conferencia vamos a abordar en detalle cómo podemos aplicar el chi cuadrado en un estudio de epidemiología genética en la que se aplica la ley de Hardy-Weinberg. Espero que les haya servido esta conferencia para poder esclarecer sus dudas. Solo me queda desearles éxitos y resolver los ejercicios que se encuentran en el libro de Fundamentos de Genética Médica Poblacional. Si les sirvió esta conferencia, por favor, no olviden de darnos un like. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.